días, estudiantes. Empezamos con nuestra clase de funciones pares e impares. Entonces, para ello vamos a dar unos ejemplos para que nos quede claro cuándo es una función es par y cuándo una función es impar. Tenemos las dos definiciones, que es par cuando f de x es igual a f de menos x y es impar cuando menos f de x es igual a f de menos x. Esas son las definiciones que debemos comprobar para saber si es par o impar. Pero lo que vamos a hacer es, primero que todo, a definir cómo se hace que una función es f de menos x. Debemos tener muy claro esa función. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo para que nos quede claro esta situación. Si tenemos f de x es la función normalita, la que nos dan. Entonces vamos a hacer un ejemplo con otra función diferente a la que nos está dando en el ejemplo. Vemos si tenemos 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, 5x al cuadrado menos 3x menos 3x más 2. Tenemos esta función que es nuestra f de x. Y vamos a hacer ejemplos de cuando nos vamos a hacer ejemplos, por ejemplo, que nos piden hallar f de menos 2. Vamos a hacer diferentes ejemplos. Entonces, vamos a suponer que nos van a pedir f de menos 2. F. Listo. Vamos a hacer ahora que también van a pedir f de x más y. Supongamos. F de x más y. Ahora supongamos que nos van a pedir f. Ahora sí vamos a hacer un ejemplo con f de x. F de menos x para que nos quede claro. Estamos generalizando. ¿Cómo se hace? F de menos x. Listo. Vamos a hacer con estos tres ejemplos. ¿Qué nos quiere decir cuando dice f de menos 2, f de x más y f de x menos 2? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir, vamos a hacer una especie de tabla. Si nos pidieran f de menos 2, ¿qué significa? Que en vez de donde va x, colocamos menos 2. Pero lo vamos a hacer de una manera más sencilla, para que nos quede más claro. Vamos a hacer f de menos 2. Entonces, vamos a colocar paréntesis donde va la x. En vez de x, vamos a colocar un paréntesis. Entonces, vamos a hacer 5. Como ahí va x, no le colocamos nada, le colocamos un paréntesis elevado a la 2 menos 3, pero como va una x, le colocamos paréntesis, lo cerramos y ahora vamos a colocar el más 2 más 2. Listo. Y ahora vamos a copiar esto que nos va a servir para los tres casos. Control, control C, control B. Listo, no, esto nos sirve para los tres casos. Entonces vamos a analizar. Vamos a dejarlo pegado para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Qué significa f de menos 2? Listo, que en el paréntesis vamos a colocar el menos 2. El menos 2. ¿Qué significa x más y? Entonces que en el paréntesis vamos a colocar x más y. ¿Y qué significa f de menos x? Pues que en el paréntesis vamos a colocar menos x. Obviamente acá se tendría que hacer las operaciones para si nos pidieran f de menos 2, f de x más y o f de menos x. Pero acá lo que estamos haciendo es identificar qué nos quiere decir qué nos quieren decir cuando nos piden f de menos x, como lo está diciendo acá la fórmula. Entonces, espero que con este método ustedes lo entiendan fácilmente. Entonces, donde va x, no colocamos la x cuando vamos a hallarlo, sino lo colocamos es
un paréntesis. Muy sencillo, de esta manera nos queda más fácil entenderlo. Entonces vamos a continuar. Entonces en el ejemplo de la guía tenemos, en el ejemplo dice 3x al cuadrado. Vamos a demostrar si es par o impar. Entonces vamos a suponer, vamos a primero a probar lo que es par. Entonces, ¿qué nos dice que cuando es par? Que coja, que coja los f de x, que coja los f de x y mire si es igual a f de menos x. Entonces ya sabemos que f de x es la expresión normalita como nosotros la tenemos acá. Entonces vamos a cogerla. Vamos a cogerla acá, control C, y vamos a ver. Si esto es par, tendría que ser igual a f de menos x, dice la fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de colocar, como lo que vimos ahorita, entonces, 3, en vez de colocar donde va la x, colocamos un paréntesis. Entonces, en vez de x, colocamos un paréntesis y bueno, listo. Y dice f de menos x. Entonces, ¿qué debemos hacer? Colocar menos x. Ah, listo, me dirán, profesor, pero es que 3x al cuadrado no es igual a 3 por menos x al cuadrado. Pues le vamos a mostrar que sí lo mismo, porque si yo tengo un número elevado a un número al cuadrado, o sea, tengo un número negativo elevado a un número par, nos va a dar positivo. Ejemplo, si yo tengo menos 2, lo voy a escribir lo que estoy diciendo. Si tengo menos 2, recuerda que x puede tomar cualquier número entre menos infinito e infinito. Entonces, estamos en los reales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo menos 2 y lo, y lo tengo que elevar al cuadrado, ¿qué resultado me va a dar esto? ¿Qué resultado me va a dar? Obviamente esto va a ser lo mismo que multiplicar. Menos 2 menos 2 por menos 2. ¿Y qué resultado me da eso? Menos 2 por menos 2. Recuerda que signos iguales es positivo en la ley de signos y signos distintos es negativo. Como es menos y menos que son iguales, quiere decir que esto es 4. Y si lo hacemos si lo hacemos con acá, con un número par, nos va a dar positivo. Si lo hacemos con un número impar, nos va a dar negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Según lo que acabamos de ver, que cualquier número elevado a un número par, cualquier número negativo elevado a un número par, nos da positivo. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos expresiones van a ser, en vez de acá colocar, no sé qué va a ser. Listo. ¿Y estas dos expresiones son iguales? Claro que sí. Entonces quiere decir que esta expresión es par. Esto es par. F de x es par. Ahora vamos a hacer la de impar. Entonces tenemos acá f de menos x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le antecedemos a todo el signo negativo. Entonces, vamos a ver, vamos a colocarle todo, en vez de colocar f de x, colocamos menos f de x. En un paréntesis, si quieres, coloquémoslo mejor para que nos quede más expresado. 4x, 4x. Listo. Esto debe ser igual a f de menos x. Entonces vamos a hacerlo de f de menos x. Quiere decir que si en vez de colocamos el paréntesis y en vez de colocar x, colocamos lo que nos están pidiendo, que es menos x. Y vemos que esta expresión debemos llegar que sean iguales para que sea impar. Entonces, vemos que este negativo está multiplicando toda la expresión, que quiere decir que sea menos 4x. Y este negativo, usted sabe que por propiedad multiplicativa da igual multiplicar primero 4 por menos 1 por x, nos da igual. Entonces da menos 4
x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función es impar. Esos son los ejemplos que nos está dando la guía. Espero que estén entendiendo cuándo una función es par y cuándo es impar.